Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Su Camargo, speaker, autora, hablando sobre el arte de hablar en público. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Su Camargo, ella es autora, speaker. Ayúdeme usted con todas esas cosas que tiene porque es una cosa impresionante todo lo que ha hecho y lo que hace y también es autora de este libro que ahorita más tarde vamos a hablar sobre él y vamos a hablar de el arte de hablar en público. Bienvenida a Mercadeo con Voz. Muchas gracias por la invitación a ti y a todas las personas que se conectan con este maravilloso programa. Qué bueno tenerte acá y hablar de este tema que es tan importante y que tenemos como un cierto paradigma en el tema de hablar en público, porque pensamos, yo pues para qué voy a hacer un curso de hablar en público si es que yo no soy speaker. De acuerdo. O yo no tengo que hablar en público pues con nadie, pues yo no me monto en una tarima, a mí me da pánico eso, pero resulta que es que hablar en público lo hacemos todos los días. Todos los días y a toda hora. Desde que te levantas, si vives con otras personas y saludas, buenos días, ya hablaste en público. Ya estás hablando en público. Si pides por una aplicación o un vehículo y cuando tú te subes, tú verificas la dirección, hablaste en público. Ajá. Hay un mito y es que definitivamente se cree popularmente que hablar en público es una labor derivada solamente para actores, cantantes, conferencistas o personas en especial, algunas profesiones como ventas, como abogados y otras. Sin embargo, no. Hablar en público es una habilidad estratégica que además es transversal a cualquier arte, profesión u oficio. A todas. Es como el mercadeo. Yo soy enamorada del mercadeo, pero digo que el mercadeo es para todo. No importa la profesión que usted tenga. Desde que se levanta está haciendo mercadeo. Se parecen muchísimo estas dos disciplinas y yo creo que cuando las dejamos de ver como una habilidad técnica y la empezamos a ver como una habilidad estratégica, la concepción cambia completamente. Y nos damos cuenta que nos encontramos haciendo ambas cosas desde que abres los ojos prácticamente hasta que te acuestas. Exactamente. Entonces, para quitar este mito y este paradigma, es que estás aquí. Es que vamos a empezar a hablar de eso y es el arte de hablar en público, digamos, en la oficina. A mí me gusta. En el ámbito laboral. Mira, Maritza, que a mí me gusta esto que estás diciendo porque hay que bajar la oratoria de la tarima física. Si bien es cierto, es uno de los escenarios, es el escenario más conocido. ¿Qué pasa si nos atrevemos a bajar esas herramientas que se utilizan ahí y las llevamos a esto que tú planteas del escenario corporativo? A mí me gusta trabajar un concepto que se llama las 5 tarimas. Una de ellas es el auditorio, por supuesto, pero hay otras, la sala de juntas, las plataformas virtuales. De hecho, en este momento, este rectángulo es nuestra tarima. Es nuestra tarima. Es nuestra tarima. De igual manera, tenemos la vida misma.
Sí. Es que la vida misma La es una cotidianidad, tarima. sí, es un hablar en público. Cuando tú sales a hacer de repente una jornada de networking o cuando vas al cumpleaños de una amiga, de un amigo, estás en una tarima. Así solamente que es una tarima quizá no profesional, pero siempre te estás vendiendo. Así es. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para empezar, para entrar en ese arte de hablar en público, para poder aprovechar todas las herramientas que se nos da para la cotidianidad? Creería que lo primero es quitar y romper ese mito de hablar en público no es para mí. Yo no sé, Maritza, si tú has tenido la oportunidad de ver unas cuerdas vocales en vivo. Las cuerdas vocales en vivo, imagínate que son como algo así, como una V invertida. Ajá. Y ellas, cuando tú hablas, se cierran. Y cuando tú respiras, se abren. Y si tú te das cuenta, literal, esto es como si fuera un telón, un escenario. A mí me gusta decirle a las personas que acompaño, nacimos con una tarima, nacimos ya con un escenario en nuestra garganta. Sí. Es que nuestras cuerdas vocales son un escenario. Se abren y se cierran para que tu voz brille, para que puedas respirar y hacer pausas. Por eso, si tú estás ahí escuchándonos y dices, no, es que hablar en público no es para mí, yo tengo una voz muy fea, esto a mí no se me da, quiero decirte que empieces por reconciliarte con tus cuerdas vocales y entender que están ahí para ayudarte a ti a amplificar un mensaje. Que aunque 1000 personas hagan lo mismo que tú, ninguna lo va a hacer como tú. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia, tus historias de vida, tu tono natural, tus valores, y todo eso se refleja. Así que para mí ese es el primer paso. Entender que ya vinimos con un escenario y que ya vinimos con un micrófono incorporado, que es nuestra voz. Sí, me gusta mucho ese símil que haces porque pues nunca había pensado en las cuerdas vocales como un escenario, abriendo y cerrando un telón, y pensar pues que sí, pues uno al hablar ya está teniendo ahí todas las herramientas que se necesitan para un escenario, pues ya lo tiene. Así es. Viene con él incorporado. Imagínate, ya venimos con él incorporado, pero es eso bonito lo que tú me dices, yo no lo había pensado así, y de repente es entregar una nueva forma de percibir el arte de hablar en público. Ajá. Y ya yo digo, bueno, pero si yo vine con el escenario, ¿por qué no vine a estar callada? Si no tengo algo fisiológico que me impida comunicarme a través de mi voz, significa que hay algo grande aquí, que de repente se construyó aquí y en tu historia, que es digno de ser contado. Y eso es algo que yo también le llamo el efecto tarima, es conéctate con lo que ya tú tienes. Y a partir de ahí, ¿cómo le sumas al mundo? ¿Cómo le sumas al otro? Digamos, cuando hablamos desde que nos levantamos, abrimos el ojo y ya el buenos días, con eso es suficiente, pero cuando nos estamos enfrentando, digamos, a una reunión de trabajo, ¿cómo la debemos enfrentar? ¿Cómo debemos esa capacidad que todos tenemos pero que no desarrollamos, sino que simplemente hablamos porque es lo que hay que hacer, pero no porque eso nos vaya a traer algún beneficio? Empezar a pensar que cuando nos despertamos hablamos pero desde lo fisiológico y desde nuestra necesidad social de seres humanos de comunicarnos. Sí, claro. Pero ya damos un paso más cuando estamos en el escenario profesional y ya no lo veo solo como el simple acto de intercambiar palabras, sino de intercambiar mensajes de manera estratégica. En ese caso, importante la preparación. Hay una cosa que a mí me gusta siempre como resaltar y es, ¿cuál es tu fuente de autoridad? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso que a ti te faculta, te legitima para estar de pie o para sostener una conversación sobre un tema? Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un nivel de expertise diferente en un tema, lo importante es que tú te autoevalúes y siempre te prepares. Independiente de qué tan bueno, cuántos años de experiencia tengas, siempre prepárate al momento de hablar de aquello de lo que hablas o de aquel tema o aquel producto que tú vendes o aquel servicio que tú ofreces. Entonces se cae en algo y no, es que ya yo soy muy bueno en esto. Ya yo llevo repitiendo esto 5 años. ¿Para qué me preparo? Sí. Y jamás hay que dejar de prepararse porque el público, aunque el mensaje sigue siendo el mismo, debe ser adaptado en función del público que te escucha. Y no siempre en una sala de juntas va a ser el mismo público. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos con Su Camargo y el arte de hablar en público. Veíamos que como esa primera parte es prepararnos. Siempre que vamos a hablar, vamos a una reunión, pues debemos ir preparados, así llevemos haciéndolo años. Sí. Pero caer en eso de que tú nos dices, es que sí, yo ya llevo 20 años aquí trabajando, haciendo pues cada 8 días la misma reunión, pero resulta que es que eso no es así. Pues por más que lo hayas repetido, tienes que prepararte porque los temas pueden cambiar. Los temas, la persona que te escucha, incluso tu versión. Parte de mi método, el primer paso es conocer. ¿Y a qué invito yo a que conozcas siempre antes de una presentación formal, antes de una jornada de networking, antes de una presentación en sala de juntas? Y es básicamente, conoce. ¿Qué conoce? Conócete a ti. ¿Qué significa esa tarima para ti? ¿Qué significa esa sala de juntas? Puede que haya una sala de juntas en la que tú te sientas muy confiado, claro, porque conoces a las personas, ya conocen tu estilo de trabajo. Pero puede que ese mismo tema lo lleves a otra sala de juntas donde hayan algunas figuras quizá de poder, de autoridad o de relaciones que te generen cierta intranquilidad. Exacto. Ya ahí tú no estás siendo la misma, siendo el mismo, así sea el mismo mensaje. Así sea el mismo. ¿Qué representa ese espacio donde tú vas a amplificar tu voz para ti? Importante, ¿a quiénes le vas a hablar? No es lo mismo hablarle de repente a algunas figuras que están por encima de ti en una jerarquía, en una estructura orgánica, que de repente hablarle a tus subalternos, que de repente hablarle a tus colegas o pares, o de repente hablarle a otros colegas de tu industria. Y ojo que aquí no significa que porque estén en X o Y ubicación, no hablamos en términos de importancia, sino en términos de influencia en toma de decisiones, sino en temas de confianza, de qué tanta cercanía puedo yo generar con ese público. Así que por eso siempre invitaré a todos a que empiecen por conocer. Y por supuesto, ¿cuál es el propósito? Muchas veces tú tienes una conversación con el propósito de que yo aprenda algo de ti. Claro. Pero en otro momento tú quieres inspirarme porque dices, oye, esto que yo aprendí es una tremenda lección y yo sé que si otra persona la escucha, mira, puede cambiar su vida. Pues depende del espacio también. O sea, total. Si quiero, digamos, estoy con mis subalternos y los quiero inspirar, pues es un tipo de conversación. Pero si estoy con mis jefes y los quiero convencer, es otro tipo de enfoque y de conversación. Desde la oratoria profesional se persiguen diferentes fines y una de las invitaciones es elige tu fin. En algún momento querrás educar. En ese caso, aporta información nueva. Aporta la misma conversación, pero desde un ángulo diferente para que el otro diga, realmente me llevó algo que no sabía. Pero si tu objetivo es persuadir, necesitas tener unos ejemplos muy bien argumentados para que el otro realmente diga, merece la pena que yo cambie de opinión, merece la pena que yo haga lo que Maritza me está pidiendo o que yo deje de hacer lo que Maritza me está pidiendo que yo deje de hacer. En otro momento será inspirar y ahí funciona demasiado bien el storytelling. En otras situaciones, en otros contextos, el objetivo es agradar o simplemente informar y no hay uno mejor que otro en estos 5. Todos son válidos, pero como bien lo decías, depende de a qué vas. ¿Qué quieres tú que ocurra con aquella que te escucha? Qué bueno eso que dices, que siempre tiene un objetivo. Tiene que tener un objetivo a ver qué es lo que tú quieres. ¿Qué quieres transmitir? ¿Cuál es tu objetivo? Llegas tú a una sala de juntas a presentar una reunión y creerías que el objetivo es presentar los objetivos. Realmente no, ese es el medio. Pero ¿qué quieres tú que ocurra después de o durante esa presentación? Con esa data que ya tú has organizado para compartir, ¿qué generas tú? ¿Qué necesitas tú que ocurra? Esa pregunta es vital. Uno nunca se prepara para una reunión, pues prepara su tema, tengo que llevar cifras o tengo que llevar algún informe, pero no lo hace de esa manera consciente para transmitir lo que quiere transmitir en ese. Es un simple informe, pero ¿qué quiere transmitir en ese informe? Y es una pregunta que puede cambiar muchísimo, incluso cambia los ejemplos que tú elijas para explicar. Tú podrías hacer un banco de ejemplos. A mí me gusta invitar a que construyan un banco de historias, un banco de ejemplos relacionado con aquel tema del que vas a hablar. Sí. Por ejemplo, cuando yo acompaño a líderes, cuando acompaño a equipos de trabajo, también hay un mito y es, cuento una historia, es porque me sobra tiempo.
Cuento una historia, es como para conectar, sí, para conectar, pero si tú la cuentas sin un aprendizaje y sin los 3 elementos de un buen storytelling, lastimosamente fue un chisme corporativo, no fue una historia corporativa, porque no tiene de verdad los ingredientes para que eso genere un movimiento en el otro, ya sea un movimiento mental, un movimiento emocional o un movimiento físico. ¿Cuál es ese siguiente paso después de? Qué bueno esto que dices del storytelling, porque se puede confundir con eso. ¿Realmente es un chisme o es un storytelling? Sí. ¿En dónde vemos esa diferencia? Básicamente, para que de verdad hablemos de un storytelling estratégico, debe haber 3 elementos. Primero, debe haber un contexto. Sí. Tú debes situarme, debes llevarme a esa situación de la que me vas a hablar. Segundo, debe haber un punto de quiebre. Y normalmente el chisme termina ahí. Normalmente, hasta ahí vamos juntos. Van caminando de la mano tanto el storytelling como el chisme corporativo. Hay un contexto y hay un punto de quiebre. Si yo me quedo solamente ahí, fallamos. Pero para dar el siguiente paso es cuál es el aprendizaje, cuál fue el regalo oculto de ese punto de quiebre. Cuando yo llevo y digo, y a partir de ahí nuestro equipo aprendió esto, o luego de que vivimos esa crisis o esa baja en ventas, entendimos que estábamos haciendo esto bien, pero nos faltó acompañarlo de X cosa. Es decir, ese último paso es lo que nos permite de verdad construir. Si no, si nos quedamos solamente fue en una conversación. Digamos, yo lo voy a asemejar como a la escritura, que siempre, después de desarrollar todo el tema, vienen las conclusiones. Entonces, esa es la conclusión. O sea, tienes que llegar a una conclusión. Y una conclusión que se relacione con el público que te escucha. Ajá. Una conclusión que te lleve puntualmente a decir, ok, entiendo por qué me estás contando esta historia. Porque si la conclusión está alejada del tema central del que se está debatiendo, sigue siendo un chisme corporativo. Que sea una conclusión que genere una reacción. Que genere una reacción asertiva y coherente con el tema del que se está hablando. Nosotros estamos conversando y de comunicación y yo te puedo contar 1000 historias que me han pasado, pero de repente empiezo y te digo, imagínate que en una empresa pasó X cosa, pero eso tenía que ver con creatividad y no con el tema. La historia pudo haber estado muy buena, pero al fin y al cabo, ¿cómo se conecta? Pero como chisme sí era muy bueno. El chisme como chisme era buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos el mercadeo con voz con Su Camargo y el arte de hablar en público. En este tema del arte de hablar en público, hay, digamos, podemos dar muchas, pero digamos que sean 3 que no pueden faltar en la estructuración de esta, digamos, de esta conversación. Si estamos en un entorno corporativo, 3 cosas importantes. Asegúrate de trabajar la mentalidad del equipo. Y cuando hablo del equipo, empieza por el mismo líder. La mentalidad. ¿Cuáles son nuestras creencias respecto a nuestra voz? No solamente la voz física, sino a lo que genera nuestra voz. Genera credibilidad, genera autoridad, genera influencia. Mentalidad. Lo segundo, la técnica.
Si bien es cierto, puedo tener demasiados años de experiencia, puedo ser muy buena en lo que hago, puedo ser el mayor experto, pero si no tengo una forma estructurada de ordenar todo eso que sé, lo que está aquí, no va a salir bien por aquí. Mentalidad, estructura. Y por último, sin duda, le sumaría el ambiente. Porque ¿qué pasa si ya tenemos una mentalidad entrenada? ¿Qué pasa si tenemos una estructura que conocemos y aplicamos? Pero ¿qué pasa si no existen los espacios para que esos dos pasos anteriores sean validados? Digamos que el proceso queda como a medias. Hay que procurar dentro del escenario corporativo, dentro del escenario laboral, que se abran espacios para conversaciones difíciles, para feedback, para aportar ideas, para debatir, para argumentar. Muchas veces se le tiene miedo al argumentar porque me lo tomo personal. No, es hacia la idea, no es hacia la persona que genera la idea. Serían 3 cosas que sugeriría para trabajar esta comunicación en este escenario. Que son mentalidad, estructura y ambiente. La mentalidad, la estructura y el ambiente, digamos, las puede uno formar de acuerdo como al tema. Coger un tema y, a ver, yo tengo que tener la mentalidad, entonces este tema lo hago así. La estructura, entonces este tema es de acuerdo con esto. Más o menos esta es como la idea. Sí, es la idea, porque la mentalidad es entender que lo que estoy diciendo es importante, pero entender que mi voz es importante. Entender que así otra persona técnicamente se exprese de mejor manera, tenga más vocabulario, tenga una mayor dicción o no tenga casi muletillas, no significa que tú no lo puedas hacer. Es empoderarse también. Es empoderarte, es entender que absolutamente nadie puede hablar en público con éxito hacia afuera si antes no se habla bonito en privado. ¿Qué autoconversaciones sostengo yo de decir, ¿será que si yo me paro frente a X cantidad de personas, porque público va de una persona hasta infinito, ¿será que si yo me paro ahí y estoy pendiente, me van a juzgar? Esto que yo voy a decir, ¿será que no es interesante? Y si se burlan, y si hago el ridículo, y hay personas que no toleran la observación, ser el centro de atención. Eso es la mentalidad. Entender cuál es tu principal resistencia, que es válida. ¿Qué es lo que a ti te genera pararte ahí, que tú sientes que tus emociones te bloquean? Y a partir de ahí, trabajar entonces la estructura. Muy bien. Con base en esto que yo creo que me puede pasar y que no me puedo pasar, ¿cómo me ordeno? ¿Cuáles son las herramientas que yo puntualmente necesito para poder ya expresarme en voz alta de manera correcta, coherente e influyente? Todo eso, digamos, toda tu experiencia está en este libro, el método Z. Es un compendio. Háblanos de tu libro. Método Z es una herramienta, es una guía práctica para que tú hables en público en solo 4 pasos. ¿Por qué la Z? Porque quiero que te imagines dibujando la letra. Si tú vas a dibujar una Z, lo haces de esta manera. Lo puedes hacer al revés, sí, pero no te va a quedar igual. Mi invitación es a que confíen en mí. Es como si yo te llevara de la mano, como tu coach de oratoria corporativa, y te digo, ven, vamos a seguir estas 4 estaciones en este orden. Ya luego hay un par que tú puedes invertir, pero básicamente es, vamos a conocer a quién le vamos a hablar, cuál es nuestro propósito y qué significa esa audiencia para mí. Lo segundo es construir. ¿Cómo construyo el mensaje? Entonces entrego más de 14 formas, incluso solamente de iniciar un buen discurso, un buen mensaje en cualquier contexto. Luego pasamos a el construir, esa puesta en escena, herramientas para improvisar, herramientas para trabajar y entrenar la voz. Cómo elijo los mejores recursos para acompañar mi mensaje y que sea más contundente. Y por último es conectar. Y es cuando ya yo estoy ahí en el momento de la verdad, cara a cara, entendiendo qué debe pasar segundos antes, durante y qué debe pasar después con esa experiencia de comunicación. Muy interesante. ¿Dónde lo podemos adquirir? El libro físico en Colombia en este momento lo pueden hacer a través de mis redes sociales, @ZU_Camargo. Y si quieres la versión digital, también está disponible en Amazon, la versión en español. Lo buscas así, Método Z por Su Camargo, y ahí lo encuentras a un clic de distancia. Bueno, tus redes sociales ya nos dijiste, pero no sobra repetirlas. Claro que sí, muchas gracias. Me encuentras en LinkedIn, me encuentras en Instagram y en todas las redes sociales como @su_Camargo. Ahí estoy, y si llegas ahí a mi casa digital
y me escribes un mensaje interno diciéndome que vienes de este maravilloso programa, tendrás una guía espectacular para entrenar tu voz sin salir de casa. No se lo pierdan. Está buenísimo. Le escriben con Mercadeo con Voz. Sí. Seguidor de Mercadeo con Voz y ahí va a estar. Esa es la palabra clave para que se ganen una guía efectiva para que entrenen la voz. Buenísimo. Ahí la van a tener y les vamos a poner las redes sociales donde pueden escribirle a Su mil gracias por todo esto, por este regalo, por estas palabras que de verdad que son enriquecedoras y de utilidad para todo el mundo. Gracias por la invitación. A mí me complace totalmente hablar de este tema. Y me gusta que desde la edad temprana, desde las personas que tengan alrededor, siempre entiendas que todo lo que estás diciendo tiene la posibilidad de construir y sumar muchísimo. Así que a seguir viviendo tu vida en voz alta. En voz alta. Su mil gracias. Gracias. Recuerden que estamos todos los sábados con capítulo de estreno a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts. Adicionalmente estamos los lunes a las 9 de la noche, hora de España, por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.